Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Estoy aquí con Matt Hunter en La Cacería y pues hoy vamos a tener una entrevista. ¿Cómo te han estado tratando en Guatemala? Hermoso, los chapines son un amor. Antes que nada, su gente súper amable, hospitalaria. Otra cosa, el guarda me enamoró. Okay. Yo hago arqueología moderna, entonces el guarda casi pensé que iba a decir el guaro. No, bueno, el guaro también, no. El guarda, el tianguis de cháchara, de antigüedades, me ha enamorado. Y la comida. Qué bien. A full. Qué bueno. Me gustaría hablar primero un poco de vos, de conocer tu trayectoria, de saber un poco más de lo que ha sido este tiempo como influencer, como youtuber, haciendo esto. Y pues bueno, yo soy chef de carrera, mi primer pasión es la cocina, sí, soy chef, estudié gastronomía. Y luego como hobby empecé con el mundo del coleccionismo. Cuando yo inicio hace 18 años, pues lo hacía únicamente por pasión, no pensaba ni en inversión, ni en un canal, obviamente no existía eso. Poco después empiezan a hacer esta plataforma tipo Flickr, tipo YouTube, donde publicabas tus cosas, pero para mí era simplemente una nube donde yo guardaba cosas para mí y donde no podía tener mi colección exhibida, y entonces grababa ciertos pedazos, los subía y así, entonces no buscabas likes, no buscabas nada, ¿no? Sí, es orgánico. Era un libro para ti, exacto, era un álbum que hacías tú en tu YouTube. Pero la gente poco a poco empezó a crecer y ponía abajo, ¿no? ¿Quién eres? Cuéntanos, aparece, ¿no? Porque yo no aparecía. Aparecía solos. Y entonces me empezó a enamorar mucho eso de encontrar a alguien igual de loco que yo, porque tú llegabas y de repente encontrabas algo magnífico y pues ibas con tu esposa, con tus amigos y todo el mundo, ah, qué bien. Y alguien igual de loco que tú, pues te lo celebraba igual. Eso yo lo encontré en YouTube, entonces me gustó mucho. Y por mucho tiempo lo dejé a la ligera, como de, pues cuando a mí me nazca, subo un video. Nunca lo tomé tan serio y eso me frenó mucho tiempo hasta que vi que solito empezó a jalar y que empecé a ser uno de los canales más grandes de coleccionismo. Dije, ¿le tengo que dar forma o dejarlo, no? O sea, ¿hay que hacerlo profesional o dejarlo? Entonces fue cuando me metí de lleno y fue cuando explota el canal, ¿no? Empezamos a grabar las cacerías, empezamos a grabar comida callejera. Y es ese combo, no solo son los juguetes, sino son el combo un poco de el calor de la gente, las negociaciones. A mucha gente le gusta el regateo, ¿no? El saber de precios, aprender de cuáles son las piezas raras. Y entonces así se da el canal, explota y hoy en día pues ya es una marca reconocida, es el canal más grande del mundo de coleccionismo retro. Y pues es ya una responsabilidad grande. ¿Sí? ¿Hace cuántos años fue eso? ¿Cómo era en ese momento en México este mundo? O sea, el canal tiene 12 años, el puro canal. ¿Y en ese entonces en México qué había allá? ¿Ya habían muy poco. Este tipo de eventos? Eran apenas los coleccionistas hardcore de la vieja escuela que nos tocó ser hasta como... pues no castigados, pero un poco buleados, ¿no? De, ay, eres un niño, ¿por qué coleccionas, no? Ahora es de moda, pero en esa época estaba pagado todo eso. Había tabús acerca de quienes hacían eso. Exacto. No tuvieron infancia, algo así. Exacto, eso te decían, entonces era como medio oculto. Ahora es de moda, ¿no? Pero en esa época era muy, muy difícil poderlo mostrar, pero al mismo tiempo era donde salían los tesoros. O sea, tú te ibas al tianguis, te ibas a algún lugar y llegabas a manos llenas con joyas. También en esa época pues no se cotizaban tanto las cosas. Sí, pues las vendían a precio baratos. Exacto, muy poca gente sabía. Y también me empecé a ganar un poco de hate porque decían los coleccionistas, nosotros llevamos 15, 20 años guardando estos secretos y tú se los dices a la gente, ¿no? Y yo le decía, pues es que a mí me gusta hacer justa esta carrera, ¿no? Y que todos podamos encontrar algo padre y que todos aprendamos para que crezca el coleccionismo. Entonces a mucha gente le gustó, a algunos no, y se fue haciendo la familia Hunter, ¿no? Sí, pues viste la evolución completa de cómo fue creciendo esta industria y cómo se ha ido desarrollando. ¿Cómo es hoy en México? Hoy en México ya es a un nivel profesional, hay mucha gente que lo usa como su primer ingreso. O sea, mucha gente que dejó de ser, no sé, licenciado, abogado, lo que sea, y decir, ¿sabes qué? El juguete me está dando emociones, diversión y dinero.
Entonces se ha vuelto Podrías decir que ya es una industria en México ya. muy grande, Okay. muy grande. Y a nivel de negocio, como para, de forma empresarial, no sé si hay datos de cuánto dinero se mueve, pero ¿cómo la ves? ¿Cómo la medís como industria? Pues yo siento que es una industria importante porque aparte tú sabes que pues las mayores industrias son el entretenimiento. O sea, la gente trabaja, la gente suda con tal de pasarla bien. Bueno, sí, entonces es dinero que la gente no le duele, dinero que en la pandemia te impresionaba, o sea, en vez de que estuviéramos pensando en agua, atún, tener como una reserva, estabas viendo qué comprar en internet porque estabas muerto de aburrimiento, ¿no? Entonces fue algo que aparte con pandemia se reforzó, todos teníamos miedo de que se perdiera, cerraron muchas tiendas por culpa de la pandemia, pero el juguete subió su precio en pandemia, que eso es impresionante, ¿no? Y que México tiene una industria de juguete propia, ¿verdad? De creación, de fabricación de juguetes. Antes era muy fuerte, en los años 80 hubo una ley, a finales de los 70, principios de los 80, donde prohibían la importación de juguete extranjero por motivos de la economía nacional, y ahí es cuando nacen estas empresas tipo Lili Ledy y Cipsa, que dicen yo voy a comprar la licencia y voy a fabricar Star Wars en México, voy a comprar la licencia a Mattel y voy a hacer Hot Wheels en México. Pero el control de calidad pues no era el mejor o no seguían el catálogo simplemente, y en vez de azul lo pintaron de negro. Y hoy, 40 años después, 30 años después, esas son las joyas mexicanas que valen millones de pesos, ¿no? Millones de pesos. Sí, o sea, hay piezas, por ejemplo, que llegan a valer arriba de $1 millón de pesos, ¿no? De Star Wars, mexicanas. Sí, hay cosas increíbles que se han descubierto y que aparte los coleccionistas somos los que recabamos esa información. O sea, a mucha gente no le importa. ¿Cómo le das valor a algo así? ¿Cómo le das valor a un juguete antiguo? Mira, por ejemplo, yo me topo hace poco con un señor de mi edad, un poquito mayor, 40, 42 años, y me dice, oye, yo tengo esta figura. Esa figura era un prototipo de la fábrica. Y me dice, esta figura a mí me la regaló mi papá porque mi papá trabajó en la fábrica y yo fui un día a verlo y jugábamos ahí y me dijo, a ver, llévatela. Era una figura con la que estaban probando los moldes. Entonces es transparente, no tiene nada que ver con lo que salió al mercado, no tiene la marca que tendría que tener en la espalda. Y me dice, mi papá fue gerente de producción y tal, me presenta a su papá y hago toda una historia sobre esa pieza, ¿no? De para qué se usaba. En ese momento te dice el señor, eso era basura, nosotros probábamos los moldes y eso se iba otra vez a moler y a producción. Entonces que mi hijo se lo haya llevado fue mucha suerte y ahora tú sabes que es una pieza única en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Star Wars para mí es el papá del coleccionismo, ¿no? Yo digo que Star Wars inició todo, aunque ya se coleccionaba antes, pero el ser así de friki, el disfrazarte, el ir a convenciones, el coleccionar las variantes, que porque este es más rubio y este tiene el ojo azul y este tiene el ojo verde y así, empezó en Star Wars, ¿no? Entonces le va dando abolengo que la pieza tenga cada vez más historia. Ahora está mucho el fenómeno de edición limitada, 30,000 piezas, entonces en realidad es mental, ¿no? Es una mercadotecnia que hay y no, lo vintage siempre se va a preservar. Sí, pues, y algo que creo que es bien interesante es que esta industria no está en manos de una persona, está en manos de muchas personas que son las que viven de esto. ¿Cómo funciona en México esto? ¿Cuánta gente crees que se beneficia de esto? Para mí hoy en día, por ejemplo, el coleccionismo de Pokémon, que Pokémon inicia a finales de los 90, es la industria o el coleccionismo más bien formado, porque te da datos tipo el dólar. O sea, hay páginas donde diario tú ves cómo suben y bajan los valores de cada tarjeta. Yo he visitado tiendas en Los Ángeles donde llegas y le dices, ¿cuánto vale esta carta de Pikachu del 2001? Y entran en internet a ver. Permíteme, y como si fuera dólar. Sí. Entonces yo llamo hoy en día al Pokémon como el dinero de los nerds, ¿no? O sea, de nosotros. El dinero geek, porque en realidad la gente está invirtiendo en eso. O sea, la carta tiene el récord, la más cara, de $6 millones, ¿no? Una carta de Pokémon. Y tú ves el video donde van y la compran a un jeque árabe en Dubái. O sea, los niveles están llegando más allá. Cuando yo era chico, yo veía que mis abuelos coleccionaban
cosas de la iglesia, ¿no? Sí. Los querubines o algún cuadro antiguo. Hoy en día nuestro arte son los cómics, son las figuras de vinil, es todo esto. Entonces la gente, no sé si viste una película muy buena que se llama El Contador con Ben Affleck. Él tiene en su remolque un cuadro, si no mal recuerdo, de Monet, y al lado tiene el cómic número 1 de Superman que se subastó en $3.5 millones. Entonces lo agarra para irse, para escapar, agarra el cómic porque aparte es moneda de cambio. Tú te pasas de un país a otro con un cómic de $3.5 millones y nadie sabe ni qué es, ¿no? Entonces sí, es una industria muy fuerte. ¿Y tenés otros negocios? Bueno, imagino que como youtubers has de tener ingresos, pero ¿qué más haces dentro de esta industria? Yo me dedico a los bienes raíces. Okay. O sea, yo he comprado con el tiempo propiedades, alquilo y compro constantemente. Lo que puedo ahorro. En México hay mucha oportunidad de crecimiento en bienes raíces. Mucha gente que necesita dinero rápido. Si una propiedad cuesta, no sé, $500,000 o digamos, es un ejemplo, y tú le dices, ¿sabes qué? Traigo $300,000 cash. Ahí tú ya mismo, con solo tener ese dinero ya en el banco, se lo puedes comprar y lo vas a vender $500,000 enseguida, ¿no? Entonces, es como tener la suerte de encontrar quién está vendiendo y tener el dinero capital para poder hacer ese dinero, ¿no? Ir generando más dinero. Entonces, es bueno el bien raíz en México. Soy chef de carrera, ya me queda poco de chef en el sentido, lo disfruto mucho en vivo. Cocino a veces los jueves en vivo para la gente y lo disfrutan mucho mis seguidores. Pero antes hacía banquetes, tenía una empresa que se llamaba La Nostra Cucina y era comida miniatura. La idea era hacer como banquetes, canapés. Cuando tú vas y quieres el canapé, pero que no esté así en la mesa, sino que te llegue un platillo miniatura, ¿no? Que te lo comas con las manos. Sí, vi esa tendencia. Sí, y pegó mucho. Yo me la traje de Italia. Pero en realidad la cocina es muy matada. A mí me da risa cuando la gente dice, yo ahora que me retire voy a abrir un restaurancito. Sí, no vas a retiro. Sí. Mira, ¿y qué consejo le darías a aquellos que no conocen esto? ¿Cómo se entra? ¿Cómo se incursiona en esta industria? Antes que nada, yo los invito a que tal vez no se vuelvan coleccionistas, pero lo que tú vives a través de encontrar un juguete que tuviste en tu infancia es único. Es como la primera vez que fuiste al cine o la primera vez que probaste el sushi. Es de verdad un juguete que tuviste de niño y que significó algo para ti. Abre en tu mente un archivo que hasta te llega así como si estuvieras ahí. Entonces yo te digo, no te vuelvas coleccionista, pero trata de recordar un juguete y date a la tarea de tenerlo. Es una sensación extraordinaria. Entonces ese es un consejo que les puedo dar, pero de manera económica o como negocio, aprender sobre el juguete de verdad te puede hacer generar buen dinero. O sea, tú vas a una venta de garage y con el simple hecho de que 2-3 veces por semana leas sobre juguetes, te metas un poco a eBay, a estas páginas donde se subastan, se te va haciendo una memoria fotográfica donde tú un día vas por el guarda, por ejemplo, y esto yo lo vi y esto vale $100 y en el guarda te lo van a dar en $5 y la ganancia es muy alta. Entonces es estudiarle y aprender de eso y no tocarse el corazón, porque mi desventaja es que yo me lo quedo todo. Ya no lo querés vender. No, y el incremento, por ejemplo, yo invertí en Amos del Universo, en He-Man y Masters of the Universe hace como 5 años. Hace 5 años yo invertí, digamos, una suma como de $3,000. Hoy en día esa suma de $3,000, después de 5 años únicamente, vale alrededor de casi $20,000. Ha sido mucho, sí, es como lo que está pasando con Pokémon, ¿no? O sea... ¿Y el riesgo de que algo así caiga de precio también existe? O sea, con lo vintage no, con lo nuevo sí, porque hay mucha, mucha especulación. Tú vas a Comic Con y hacen un Spider-Man que solo hay 300. La gente se mata, se forma 2 días antes por él y te lo venden en $20. Tú sales de ahí y si en ese momento lo pones en eBay, lo vendes hasta en $1,000. Pero te esperas a la otra Comic Con y todo el mundo quiere lo nuevo. No, y lo del año pasado, pues ponle que ya no 1,500 y el otro año 200 y el otro año queda en $50, $100 y entonces compraste el hype. Eso es lo que yo no, en cambio lo antiguo siempre está así, sube y sube, constante, no de golpe, pero constante.
Y nuestra generación millennial o la generación anterior tal vez tiene más apego a los juguetes. ¿Qué pensás? Esa es mi opinión, pero ¿qué pensás de la nueva generación? De los que son niños. ¿Qué va a pasar con esto en el futuro? Es que sí, yo siento que tengo una responsabilidad y me gusta compartirla con mis hunters, con mi gente que me sigue, que les digo, háganlo con sus hijos, sus sobrinos, sus vecinitos. Háganles que todavía sigan valorando los juguetes, porque los juguetes te hacen desarrollar la imaginación. Tú antes te ibas a casa de tus abuelos y no existían los celulares. ¿Cómo se entretenían los niños? Traíamos un yoyo, traíamos un carrito, un luchador, lo que fuera en la bolsa, y 3 horas jugabas a que esta era una montaña, y bajabas, y con eso creamos, y por eso hoy estamos inventando cosas increíbles. Yo digo, si tú naces y de repente a los 4 o 5 años ya tienes un iPad cuando está todo predeterminado, te lo están poniendo papita ahí en la boca. Entonces, ¿dónde está tu imaginación? Y entonces yo digo, el ser humano siempre, yo pienso que hasta los 3 añitos, 4, siempre van a disfrutar de juguetes. Porque yo le he puesto a mi hijo, o sea, veía el celular a los 2 años y no le llamaba la atención, quería juguetes. Hoy en día estoy yo un poco en la guerra esa de, a ver, ¿quieres jugar algo? Primero juega con esto, invéntame una historia con esto, ¿no? Pero va a ir desapareciendo al término que un día nos van a decir cómo se juega, ¿no? ¿No has visto los videos reacción de niños con teléfonos antiguos? Que no saben darle la vuelta a eso, o con el Game Boy que le pican la pantalla, ¿no? Eso va a pasar. A mí, te cuento rápido una historia. Un día me pasó que llegaron a mi casa unos invitados y iba la chica con sus 2 hijos, uno de 7, uno de 12. Entra y ella era como un poquito más mayor que yo. Y me dice, Rodri, está hermoso tu habitación, los niños igual encantados, pero ella vio unas piedras de kriptonita. Eran piedras que brillaban en la oscuridad de los años 70. Dice, yo con esto de niña me hubiera vuelto loca, yo era fan de Superman y de haber tenido kriptonita, wow. Y volteé el niño grande y le dice, mamá, se necesitaría estar tonta para jugar con piedras. A mí me daban ganas de voltearle la cabeza, ¿no? Pero eso es lo que te digo, o sea, es el mensaje tan duro que está pasando, ¿no? No es jugar con piedras, es crear una historia. ¿Cuál es el ABC del coleccionismo? ¿Cómo le explicarías a alguien que probablemente no ha tenido ninguna exposición a esto? El coleccionismo inicia por la nostalgia. Tú naces, comienzas a crecer un poco y empiezas a jugar con tus juguetes. Creas anécdotas, creas historias. El día que llegó tu papá y te festejó tu cumpleaños con tal figura. El día que viste un comercial o un juguete en casa de tu mejor amigo y no lo pudiste tener. Se vuelven recuerdos felices, recuerdos tristes. Había un amigo que recordaba el último carrito que le dio su papá antes de abandonarlos. Imagínate, él lloró cuando lo vio, ¿no? Entonces, a veces son muy felices, a veces no tanto, pero inicias por la nostalgia. Cuando llegamos, la mayoría de los seres humanos, a los 35 años más o menos, empezamos a tener un nivel adquisitivo bueno. Y estable, exacto. Estable, comparándolo con el de un niño, ¿no? Digamos, estable. Y de ahí empiezas a buscar hobbies, pasatiempos que hacer, cosas que hacer. Y entonces ahí dicen que es cuando inicia este coleccionismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que buscas? Los objetos que te hicieron feliz cuando eras niño. Entonces ahí inicia el coleccionismo y luego lo vuelves tan hardcore como quieras. Porque hay la señora que lleva toda su vida coleccionando ranas. Y no es menospreciar, pero una colección de 5,000 ranas, el día que tengas un apuro, no te van a dar nada por las 5,000 ranas, ¿sí me entiendes? En cambio, si tú coleccionas e inviertes al mismo tiempo, el día que tú te retires o que digas ya no quiero, vas a sacar muchísimo provecho de eso. Qué gusto tenerte acá. Qué bueno, Un placer, hermano.